Sigue evolucionando la situación política en el Perú. Mañana se está anunciando que por la mañana se daría el anuncio del nuevo Consejo de Ministros o los cambios que se vayan a dar en este nuevo gabinete que encabeza ya el primer ministro Vicente Ceballos. Recordemos que Salvador del Solar renunció en consecuencia de la interpretación del Ejecutivo de lo que fue la negativa de facto de la cuestión de confianza, con lo cual pues el Premier debe dejar su cartera. Ahora queda por verse cuántos serán los cambios, si es que será una remoción prácticamente total del gabinete o parcial. Lo que se sabe hasta ahora es que el ministro de Economía, el canciller habrían renunciado. Se señala también el ministro de Energía y Minas, el señor Ismodes. Está señalando también el ministro de Defensa, sería cambiado. La propia ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ha anunciado que renunció efectivamente a su cartera. Queda por ver pues cuál será la situación de su bancada, la bancada de APP, que hasta este momento pues se había mostrado contraria a la disolución constitucional del Congreso establecida por el presidente de la República. Mientras eso ocurre, la vicepresidenta que fue de alguna manera designada como presidenta encargada, ¿no?, por el disuelto Congreso, ha señalado, ha advertido a la prensa internacional que en realidad pues se ha tratado de un acto político, que es claro que el presidente de la República es quien encabeza el gobierno y que en todo caso lo hizo en aras de la búsqueda del diálogo, ¿no?, que se debía llegar a una suerte de entendimiento, a pesar de todo, con este disuelto Congreso, que mañana está convocada la Comisión Permanente. Recordemos que en estos 4 meses que estará en funciones este Congreso, la Comisión Permanente sigue en funciones, pero con unas tareas mucho más limitadas, ¿no? No puede designar a la gran mayoría de funcionarios de importancia. Entiendo, si no me equivoco, tiene la posibilidad de designar a un Contralor General de la República y en todo caso al superintendente de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero, por ejemplo, no podría finiquitar la designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Está todo este tema, ¿no?, que vamos un poquito entendiendo, y con el comunicado de la OEA, porque siempre en estas circunstancias hay que mirar a los organismos multilaterales, el comunicado del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que en buena medida ha dicho 2 cosas. Una es, esperamos que el Tribunal Constitucional pueda definir cuál es la situación de legalidad de esta disolución del Congreso. Y número 2, celebramos que el presidente haya convocado elecciones en los plazos constitucionales. Recordemos que el señor Almagro ya había estado muy presente en los últimos años de lo que ha sido, podríamos decir, esta prolongada crisis entre el Ejecutivo y el Parlamento. Así estamos, y por supuesto una de las líderes importantes de la política nacional que ha señalado que este es el primer paso para lo que ella considera recuperar la institucionalidad del país, es Verónica Mendoza, lideresa, por supuesto, de Nuevo Perú, a quien le damos la bienvenida esta noche. Verónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Enrique. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, el primer paso que nos lleva ¿a qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Primero, Enrique, dado el contexto y el ruido que hay en torno a lo acontecido el día de ayer, es importante decir con mucha claridad que hoy en el Perú hay un solo presidente de la República que ha disuelto el día de ayer el Congreso constitucionalmente, en vista de que este último, ¿no?, le negó la confianza, rehusó la confianza a su Consejo de Ministros. Y dice nuestra Constitución que si el Congreso le deniega la confianza al presidente de la República en 2 oportunidades, este está habilitado constitucionalmente a disolver el Congreso, ¿no? Lo repito porque se distorsiona a veces. Ahora, según el Congreso, evidentemente ellos no negaron la confianza, o según miembros del Congreso, ellos no negaron la confianza. Es evidente que ahí hay
una suerte de controversia y que el gobierno, por supuesto, está interpretando que de facto se le negó la confianza, porque como nos lo explicaba el doctor Landa anoche, pues si tú pones una cuestión de confianza a nombre de que, entre otras cosas, se detenga el actual proceso de designación del Tribunal Constitucional y tú continúas, la interpretación es que efectivamente estás negando la confianza. Eso no es lo que dice la otra parte. ¿Quién tendría que dirimir si es que cabe un proceso con estas características? Pero Enrique, no solamente continuaron con este proceso irregular, ilegítimo, no transparente de elección del Tribunal Constitucional, sino que se negaron en primer lugar a que el presidente del Consejo de Ministros ingresara siquiera al hemiciclo, a pesar de que la Constitución que ellos tanto defienden lo habilita a participar como si fuera un congresista más, ¿no es cierto? No a votar, pero sí a participar del debate. Sin voto, pero con voz. Así es, pero además es importante recordar que ellos explícitamente rehusaron la confianza porque se sometió al voto. O sea, no solamente impidieron que el señor del Solar ingresara, sino que en determinado momento se sometió al voto, ¿no es cierto?, vía una cuestión previa, que se discutiera en el instante la cuestión de confianza y no en la tarde como quería la mayoría parlamentaria. Y la mayoría parlamentaria votó para no discutir como correspondía en ese momento la cuestión de confianza, de tal manera que de manera reiterada, por distintos actos, clarísimamente han rehusado, ¿no es cierto?, la cuestión de confianza, lo cual habilita al presidente a disolver el Congreso. ¿No es necesaria una interpretación adicional, entonces, a su juicio? Yo creo que los hechos están clarísimos, Enrique, y además así lo ha entendido, y esto le, digamos, complementa de una importante dosis de legitimidad este acto constitucional, el hecho de que el día de ayer, habiéndolo entendido así, miles, Enrique, miles de ciudadanos peruanos han salido a las calles a lo largo y ancho del país a celebrar con esperanza, con expectativa, este hecho que sí, a mi juicio, denota un primer paso en la recuperación de nuestra democracia y al mismo tiempo un freno muy importante a una mayoría parlamentaria y a una mafia, lo digo con todas sus letras, cuya principal preocupación es bloquear las investigaciones de corrupción por el caso Lavajato, Cuellos Blancos, y bloquear la develación de quiénes están detrás de los más de 70 codinomes. Mañana se supone que Barata comienza a declarar. Claves, ¿no es cierto?, que es detrás de las cuales están nombres de políticos, probablemente empresarios también, que recibieron coimas de Odebrecht. O sea, no hay que perder de vista en qué contexto se dio este aceleramiento en la elección del Tribunal Constitucional. Entonces, la disolución del Congreso en este contexto es una buena noticia, dentro de todo en el país, porque permite ponerle un freno al avance de esta mafia y porque permite abrir un camino de recuperación de nuestra democracia y nuestras instituciones. La argumentación del fujimorismo en general, y algunas otras bancas, pero básicamente el fujimorismo dice que la izquierda quiere ganar en la mesa lo que no ganó en las urnas. ¿Qué responde, Verónica? Pero precisamente lo que se está planteando ahora, lo que se planteó con el adelanto de elecciones y lo que ya el presidente ha planteado convocando a elecciones, ¿no?, para este Parlamento complementario, es que sea el voto popular, precisamente la ciudadanía, el pueblo soberano, el que con su voto dirima esta crisis, defina, ¿no es cierto?, los destinos del país y decida soberana y democráticamente quiénes mejor lo pueden representar. Y en parte es lo que dice la OEA, además. Así es, y digamos, y es creo que por eso que a nivel de la comunidad internacional queda clarísimo que lo que está ocurriendo en el país, más allá de los procedimientos constitucionales que obviamente desde afuera no se entienden, queda clarísimo que esta es una salida Muchos no entienden afuera lo que está pasando. Pero lo que entienden es que se está abriendo un curso democrático, una salida democrática a esta crisis, porque es el pueblo peruano finalmente el que va a votar. ¿Por qué le tienen miedo al pronunciamiento del pueblo? ¿Por qué le tienen miedo al voto popular? Para cerrar este escenario, su ex aliado, el señor Arana, ha presentado una denuncia por usurpación de funciones contra Mercedes Arauz, Pedro Lechea, la señora Salazar, la vocera del fujimorismo. Mercedes Arauz ahora, bueno, ha matizado lo que ha sido el acto de anoche. ¿Usted está de acuerdo que continúe, digamos, un proceso con implicancias, posibles implicancias penales en este caso, o cree, como dicen otros, que esto enrarecería el ambiente? ¿Qué opina? Primero que en este contexto todas las fuerzas democráticas somos aliadas en la defensa de la institucionalidad. Segundo, le compete
al Ministerio Público, al Poder Judicial, ver quiénes en medio de esta crisis han incurrido, ¿no es cierto?, en delitos, ¿no? Y tendrán pues que asumir las responsabilidades correspondientes. No me corresponde en estos momentos definirlo. Sí me quedan clarísimas las responsabilidades políticas, morales, de estas personas que nos pretenden arrebatar algo que, Enrique, ayer ha sido celebrado en las calles como un hecho histórico, profundamente democrático y como el inicio, insisto, de un camino de recuperación en nuestras instituciones, porque más allá incluso de lo del Tribunal Constitucional, habría que recordar que la crisis no empezó ayer ni antes de ayer con este tema. Venimos de un momento en la historia de nuestro país donde todos nuestros expresidentes, altos funcionarios, representantes de la clase empresarial tradicional, estudios de abogados, están siendo procesados, investigados por delitos de corrupción, y eso es un síntoma de que nuestras instituciones, nuestra democracia no han estado funcionando de la mejor manera. Y con el hito de ayer, lo que estamos diciendo como país es que queremos ponerle fin a eso. Queremos dejar en el pasado esta corrupción generalizada, este Estado que no funciona o que está secuestrado por lobbies, mafias y corruptelas, y recuperar la democracia para el pueblo, para resolver los problemas de la gente. Evidentemente un proceso de ruptura. Nosotros hemos hablado con usted antes en este programa y usted ha reiterado la necesidad de una asamblea constituyente. El Congreso ya, o mejor dicho, ya se han convocado, y esto ha sido reiterado por el Jurado Nacional de Elecciones hoy, las elecciones para el 26 de enero. El Congreso que se va a elegir el 26 de enero, y se ha dicho también, va a terminar las labores del actual periodo, es decir, el 28 de julio del 2021 terminan las labores de este Congreso. ¿Podría en este calendario, en estas circunstancias, abordarse la discusión de la Asamblea Constituyente? Potencialmente, ¿en qué momento entraría en funciones? ¿Qué cosa es lo que nos puede decir al respecto? Podría, Enrique, pero creo que hay que ir por partes. Ya. Primero tenemos que zanjar, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido el día de ayer. Y creo que en ese camino vamos bien, porque son varias las instituciones democráticas que vienen ratificando que en el Perú hay un solo presidente, que no quede dudas, y que el Congreso ha sido... Sí, para tranquilidad de los peruanos. A mí me queda absolutamente claro, pero es cierto que hay, ¿no?, cierta incertidumbre en la ciudadanía que hay que, de manera definitiva, zanjar. Segundo, tenemos que estar muy vigilantes, la ciudadanía, las fuerzas democráticas, en garantizar que las investigaciones de Lavajato, Cuellos Blancos, Codinomes, continúen de manera autónoma. Y en tercer lugar, antes de llegar a una eventual asamblea constituyente, que efectivamente es algo que nosotros con toda transparencia hemos planteado, yo creo que en este momento en la historia de nuestro país, Enrique, sería importante que todas las fuerzas políticas democráticas, más allá de nuestras diferencias, pudiéramos, ¿no?, dialogar, concertar sobre cómo llevamos a cabo esto que tiene que ser una transición democrática, para concluir aquello que no hicimos del todo bien o no completamente en el 2000, cuando el pueblo peruano venció a la dictadura, y para recoger los aprendizajes de esta crisis de corrupción generalizada y de este Estado precario que no le está resolviendo los problemas a la gente, porque en medio de todo la gente está preocupada porque no tiene chamba, porque la economía se está estancando, porque la inseguridad está creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que sería importante abrir un diálogo democrático sobre cuáles son los mínimos que como país, que como, ¿no?, Estado tenemos que resolver para que el siguiente proceso electoral sea lo más sano, limpio posible. Y ahí te pongo un par de temas que habrá que discutir. ¿Me lo puedes comentar después de la pausa? Después de la pausa. Después de la pausa, que yo tengo también varias preguntas. ¿Cómo va a ser Nuevo Perú? Va a tener una selección de calichines, de semillero para la elección del 20 y otra de los seniors para el 21. ¿Cómo va a ser todo este calendario? Vamos a regresar con Verónica Mendoza. Preguntándole a Verónica Mendoza si se dice lideresa como tal, que lo repetimos siempre en el Perú, pero yo no estoy del todo convencido del término. Lo exploraré, lideresa de Nuevo Perú. La corté justo antes de la pausa cuando nos iba a dar ejemplos de cómo podemos llegar a un entendimiento en lo inmediato.
¿Qué tipo de acuerdos mínimos son los que podría alcanzar la clase política? Creo, Enrique, que son cosas que tendríamos que precisamente discutir las fuerzas políticas democráticas, pero también las fuerzas sociales, ¿no? Organizaciones ciudadanas, sindicales, que deberían aportar este debate. Pero yo pondría sobre la mesa, por ejemplo, para discutir cómo concluimos la reforma política que se planteó, en la cual se ha avanzado un poquito, pero que fue bastante, vamos a decir, distorsionada por la mayoría parlamentaria. Cómo concluimos o avanzamos un poco más en la reforma del sistema de justicia. La Junta Nacional de Justicia no se termina de instalar, ese es un tema clave que en esta etapa de transición deberíamos atender. Cómo saneamos nuestro sistema de justicia. En tercer lugar, y para responder a la necesidad de la gente, tendríamos que ver cómo reactivamos la economía en términos concretos y de corto plazo para darle chamba a la gente, para dinamizar un poquito la economía, porque sí estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Habría que avanzar también, ¿por qué no?, en algo que ya está puesto sobre la mesa, que es el debate en torno a una nueva ley general de minería, ¿no es cierto? Conscientes además de que las cosas no han funcionado de la mejor manera en los últimos años, hemos tenido conflictos sociales, problemas de contaminación. Bueno, se ha creado una comisión, nosotros como Nuevo Perú hemos planteado algunas ideas. Ese podría ser, ¿no?, un tema, un eje a discutir en este proceso de transición democrática. Para este nuevo Congreso, digamos, una agenda consensuada. Yo creo que sería importante avanzar en ese sentido, más allá de las agendas particulares de los unos y los otros, ¿no? Pero sí creo que sería importante asumir como país, como fuerzas democráticas, este periodo que se abre como una etapa de transición, en la que tenemos que pensar, repito, cómo cerramos aquello que no pudimos cerrar en la transición democrática en el 2000, cómo recogemos aprendizajes de esta crisis de corrupción generalizada para que la historia no se repita y saneamos el terreno de alguna manera, para que a partir del 2020, 2021, cuando quiera que sean las elecciones generales finalmente, en acuerdo a las fuerzas democráticas, porque así va a tener que ser, ¿no es cierto?, esas cosas no se imponen, lleguemos en mejores ¿Podrían condiciones, adelantarse las elecciones generales? Por lo que usted me dice, ¿podría ser parte de una negociación política inmediato? Eventualmente, el propio presidente de la República lo planteó, ¿no es cierto?, en un proyecto de ley que fue rechazado sin haber sido debatido por la mayoría parlamentaria. Creo que podríamos evaluar perfectamente como país si no es efectivamente conveniente para cerrar esta etapa, ¿no? Llevar a cabo unas elecciones generales. Eso sí, no se trata de acelerar las cosas como sea, ¿no?, sino de garantizar condiciones mínimas para que esas elecciones generales, cuando quiera que se den, sean de verdad democráticas y plurales. Y todas las voces del país, y ojalá nuevas voces, Enrique, puedan participar y ser representadas, que el pueblo pueda de verdad elegir, no entre los mismos de siempre que nos han llevado a este caos, sino también entre voces nuevas que creo que refrescarían la política. Hay algo concreto, ¿no?, que son las elecciones del 2020. Vamos a ver cómo dentro de ese calendario se puede acondicionar a algún hecho más. Pero ya tenemos estas elecciones oficialmente convocadas. ¿Cómo va a participar la izquierda en estas elecciones? Nuevo Perú como tal no tiene una inscripción propia. Yo le preguntaba fuera de cámaras, claro, ¿conviene, no conviene presentarse unas elecciones donde vas a estar un año o 3 meses? Usted decía que es pues una oportunidad también para políticos que realmente quieran cumplir una labor trascendente, pero uno se pregunta primero si tenemos los suficientes cuadros y segundo si es políticamente conveniente un calendario tan ajustado. ¿Van a participar ustedes en las elecciones del 2020? Enrique, de todas maneras vamos a participar en este momento de transición, en el debate, planteando ideas, buscando generar consensos en torno, ¿no?, a estos ejes de trabajo que permitan sanear el terreno para ir recuperando la democracia. Eso de todas maneras. Nuestra participación ya a nivel de candidaturas, honestamente no lo hemos definido todavía como organización. Sí te confieso, tenemos la situación un poco complicada porque tenemos la expectativa de poder inscribirnos como organización política, aprovechando además que se dio una reforma, ¿no?, insuficiente, hemos dicho, pero en la que se dieron algunos pasos, una reforma política que nos exige inscribir 24.000 militantes. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones lleva ya 2 meses, ¿no es cierto?, viendo cómo esto se implementaría y hasta ahora no nos
digamos, no provee los formatos, los criterios que debiéramos usar para inscribirnos. Y ahora tienen encima las elecciones. Entonces, nosotros ahorita queremos inscribirnos, pero no tenemos cómo. O sea, la verdad, nuestro derecho a la participación política está de alguna manera siendo, no voy a decir bloqueado, pero dificultado, ¿no? Ante estas limitantes, ¿podría haber alianzas de repente? Mire, nosotros queremos participar del debate público, político, que creo que tiene que ser además lo más ciudadano posible. No podemos dejarle esto a los de arriba, a los de siempre. La gente tiene que participar. Planteando ideas, planteando alternativas para esa transición democrática y eventualmente sí, en acuerdo con otras fuerzas políticas, sobre la base de consensos, de ideas y de propuestas, sí ver la posibilidad de que algunos de nuestros cuadros participen. Yo creo que va a ser un momento importante en la historia de nuestro país, Enrique, y más allá de los cálculos de si conviene o no políticamente, yo creo que todas las fuerzas democráticas debemos hacer el mayor esfuerzo para que ese Congreso de transición, ¿no es cierto?, ese Congreso complementario, vaya gente lo más comprometida posible con nuestro país, para que nos asegure que ese momento de transición sea lo más sano, democrático y limpio posible. Va a ser muy importante porque precisamente no se le puede dar en esas circunstancias la razón a quienes dicen que el próximo Congreso va a ser peor que el actual, ¿no? Que por ahí se han escuchado esas voces. Vamos a hacer una pausa más para tener un tiempo para un par de consultas más con Verónica Mendoza. No se vayan. En estos minutos finales con Verónica Mendoza yo quería preguntarle, Verónica, en medio de este panorama, la psicología, digamos, electoral, de alguna manera tiene a la izquierda planteada como enemiga del modelo económico que, según este orden de ideas, habría sacado o habría desarrollado al Perú en buena medida, habría hecho que a pesar de los problemas que todavía persisten, se supere también la pobreza con cifras importantes y que en ese sentido la izquierda lo que quiere es hacer retroceder. Entonces un poco el contradiscurso de estos días ha ido por ese lado y hemos visto muchas veces a quienes están efectivamente manifestándose en las calles, usted dice, por un lado son miles de personas, sí, pero también los actores organizados que hemos visto son de izquierda. ¿Qué le responde usted a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, al Gran Capital? ¿Qué le puede responder desde su punto de vista? Yo creo, Enrique, que nadie en su sano juicio, después de haber visto esa crisis de corrupción generalizada y de que se haya develado el nivel de precariedad del Estado, nadie puede decir que todo tiene que seguir exactamente igual como está. Creo que es evidente para el ciudadano de a pie que esto necesita cambios, esto necesita reglas de juego claras, precisamente para que no se vuelva a repetir el hecho de que las principales obras de inversión no se den en función de lo que necesita la gente, de las prioridades del pueblo, sino en función de la empresa que puede darle una coima al funcionario del MTC o del Ministerio de Vivienda de turno. Porque vamos, así ha funcionado, Enrique. No es solo el caso de Odebrecht. Las reglas de juego con las que se ha manejado la economía han sido esas. Nula planificación, nula priorización, sino arreglos, prebendas, ¿no es cierto?, lobbies entre empresarios y funcionarios de turno. Eso, desde nuestro punto de vista, tiene que cambiar con otras reglas de juego claras, con orden, con claridad, donde se priorice lo que la gente necesita, donde se priorice la generación de empleo, ¿no es cierto?, la gente necesita chamba. Y en eso el Estado tiene que ser activo, no para hacerlo todo solo, con el concurso del sector privado ciertamente, pero estableciendo bien sus prioridades, estableciendo orden en el territorio para, por ejemplo, señalar dónde se puede y debe hacer minería, dónde no es conveniente porque atenta contra el medio ambiente y entonces más bien hay que priorizar otras actividades como la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata, Enrique, de poner reglas de juego claras. Pero hay quienes no quieren reglas de juego claras, porque en medio del caos se han impuesto con su billetera, con sus coimas, y eso creo que es lo que no podemos permitir que continúe. De eso sí, de ese tipo de inversión corrupta y lobista, sí somos enemigos. ¿Van a sentarse a conversar con el empresariado? ¿Van a buscar espacios de entendimiento? Nosotros, Enrique, siempre hemos tenido toda la voluntad y la apertura para dialogar, para plantear nuestras propuestas, para escuchar ideas, críticas. De eso se trata la democracia. En ese camino, por supuesto, Enrique, vamos a avanzar y creo que
Esta es la oportunidad histórica para el país, de no solamente hacer algunos parches para sentirnos un poquito mejor, sino para de verdad recuperar, mejorar, modernizar este Estado para que de verdad le sirva al pueblo. Se nos ha terminado el tiempo en los segundos que nos quedan. El comentario del Twitter de Mercedes Arauz, donde oficializa su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Ella básicamente estaría pues renunciando a la vicepresidencia como tal y queda como congresista disuelta, es decir, queda, digamos, fuera del escenario político. ¿Esto es una buena noticia según su perspectiva? Ojalá que la señora Arauz, con todo respeto, piense en el país, ¿no? Me ha penado mucho escuchar esta entrevista donde ella dice que todo esto finalmente era una iniciativa... Un acto político. Un acto político, como si se tratara de un juego, de un tanteo, de una buena vez. Que se cierre este capítulo, que se dé por admitido el cierre constitucional del Congreso y podamos avanzar hacia la recuperación de nuestra democracia. Verónica Mendoza, le agradezco su visita esta noche. Gracias también a ustedes por seguirnos y ahora continúen con la programación de TV Perú, que Lucho Trizano tiene una oasis futbolístico un poquito para tomar un respiro de todo este tráfago político que vivimos en el Perú y por supuesto sigan en la programación de TV Perú. Buenas noches.